Este es el ingreso al Chiflón del Diablo, el pique de las centenarias minas de carbón de Lota, que fue el escenario inmortalizado por el escritor Baldomero Lillo. Al autor de Subterra se le considera el padre del realismo social en nuestra literatura. Pero Baldomero Lillo fue mucho más que eso, y tuvo que luchar desde su niñez contra una tuberculosis que finalmente le cobró la vida. Vamos al Chiflón del Diablo. Era sacrificado, por ejemplo, para llegar a los frentes de labor, eran 2 horas caminando en esta mina Chiflón. Y salir, cumplir sus 8 horas y de ahí salir hacia la superficie. Prácticamente te bajaba de noche y se salía de noche. Son ustedes barreteros de la Alta, ¿no es así? Sí, señor, respondieron los interpelados. Siento decirles que se quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esa beta. Los obreros no contestaron y hubo por un instante un profundo silencio. Por fin el de más edad dijo: pero se nos ocupará en otra parte. El individuo cerró el libro con fuerza y echándose atrás en el asiento con tono serio contestó: lo veo difícil, tenemos gente de sobra en todas las faenas. El obrero insistió: aceptamos el trabajo que se nos dé, seremos torneros, apuntaladores, lo que usted quiera. El capataz movía la cabeza negativamente. Ya lo he dicho, hay gente de sobra y si los pedidos del carbón no aumentan, habrá que disminuir también la explotación en algunas otras vetas. Una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero y exclamó: sea usted franco, don Pedro, y díganos de una vez que quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al Chiflón del Diablo. Nació en Lota, en esos momentos un pueblo minero de la provincia de Concepción, en 1867, cuando la ciudad era todavía un claro entre el bosque virgen. Hijo de José Nazario Lillo y de Mercedes Figueroa, era el segundo de 7 hermanos. Uno de ellos, Samuel, sería decisivo más adelante en su vida laboral. José Nazario llenó la cabeza de sus hijos con sueños, historias, experiencias y aventuras vividas en la mina y en California. De vuelta en Lota, don José Nazario no traía el ansiado metal amarillo y tuvo que conformarse con el oro negro, el carbón. Fue jefe de cuadrilla y es posible que haya llevado a sus hijos por el interior de la mina. Esas galerías subterráneas que se extendían kilómetros por debajo del Océano Pacífico dejaron en el espíritu de Baldomero Lillo una huella imborrable. Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero. Pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad infinita. Era todavía tan débil y pequeño, y el amor paternal adormecido en lo íntimo de su ser recobró de súbito su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos 40 años de trabajo y sufrimientos, se presentó de repente a su imaginación y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa solo le restaba un cuerpo exhausto que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo. Y al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste criatura,
le acometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo insaciable que arrancaba del regazo de las madres a los hijos apenas crecidos para convertirlos en esos parias, cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe brutal del amo y las caricias de la roca en las inclinadas galerías. Su vida fue observar la vida de los mineros de Lota y la tragedia que era, ¿no? Porque cuando un tipo llegaba viejo, lo sacaban y lo tiraban así fuera, simplemente, ¿no? Y él tiene una historia muy linda a propósito de ello, de un caballo, que trabajó toda su vida de caballo en los túneles, ¿no? Pero cuando ya no sirvió para nada, lo sacaron. Este caballo, que no había visto luces en su vida, era ciego. Y él cuenta el final de este pobre caballo, que viene a ser un poco un símbolo de lo que es el destino de los obreros de Lota. Es posible que también les haya leído los cuentos de Bret Harte sobre la fiebre del oro. Pero lo que sí es seguro es que estos cuentos de ficción, mezclados con las aventuras reales de su padre, despertaron en los niños una gran imaginación. Dos de ellos terminaron siendo destacados escritores. María de los Ángeles se ocupaba en colocar en la cesta destinada a su hijo la botella de café, cuando la sorprendió el toque de alarma, y soltando aquellos objetos, se abalanzó hacia la puerta frente a la cual pasaban a escape, con las faldas levantadas, grupos de mujeres seguidas de cerca por turbas de chiquillos que corrían desesperadamente en pos de sus madres. La anciana siguió aquel ejemplo. Sus pies parecían tener alas, el aguijón del terror galvanizaba sus viejos músculos y todo su cuerpo se estremecía y vibraba como la cuerda del arco en su máximum de tensión. Muy pronto la familia se traslada a vivir a Leu, donde Baldomero entra primero a la escuela mixta y después al liceo de la ciudad. No se sabe si fue por su tos crónica o por su poco entusiasmo con los estudios, pero Baldomero, en segundo año de humanidades, actual octavo básico, abandona la escuela para siempre y empieza a trabajar como dependiente en la pulpería La Quincena de la compañía de Lota. En 1895 muere don José Nazario, dejando a sus hijos en la pobreza. Baldomero tuvo que mantener a su familia, primero con su trabajo en la pulpería La Quincena y luego como jefe de la pulpería del Buen Retiro, un establecimiento carbonífero cerca de Coronel. La pulpería era el gran almacén, de propiedad de la compañía, donde los mineros estaban obligados a comprar toda su mercadería a precios que fijaba la misma compañía. Parte del salario de los mineros se les pagaba en unas fichas, 4 fichas cada 15 días, 2 para vestirse, 2 para comer. Todo lo que se compraba y necesitaba en esta pulpería estaba para todos los mineros. O sea, no era necesario salir al exterior, y eso se cuidaba mucho la familia Gunciño y sus trabajadores, porque desertaban muchas veces los trabajadores, y como escaseaban, entonces poco menos que lo tenían en una ciudadela. Esa fue la forma de retener, digamos, a los trabajadores. Cuando el dependiente y los celadores hubieron salido, el jefe contempló un instante la ruin y miserable figura de la anciana encogida y hecha un ovillo en el asiento. Y luego, tomando un aspecto imponente, adelantó algunos pasos y con voz severa la increpó. Si no fuera usted una pobre vieja, ahora mismo la hacía desocupar el cuarto arrojándola a la calle. Y esto, abuela, que comprar algo fuera del despacho es un robo que se hace a la compañía. Por ahora, y por ser la primera vez, la perdono.
pero para otra ocasión cumpliré estrictamente con mi deber. Quédese con Dios y pídale que le perdone este pecado tan deshonroso para sus canas. La vida tranquila en la pequeña aldea del Buen Retiro, libre de sobresaltos y de actividades sociales, le permitió a Baldomero consagrarse a la pasión que le había acompañado toda su vida, la lectura. En la escuela primaria había devorado a Rocambole, Julio Verne, Emilio Salgari o Mayne Reid. Baldomero, en primer lugar, tiene una infancia un poco libresca, gracias a su padre en particular, que es un tipo aventurero, es un tipo que probablemente le enseña o trae libros, es un lector también. Pero por otra parte está el encuentro súper importante de Baldomero con una novela de Émile Zola que se llama Germinal, donde se cuenta la historia de los mineros del carbón de Francia, del sur de Francia. Eso probablemente lo impresiona. A partir de ese instante dejó de leer a los Julio Verne, los Dumas, los Rocambole. Cayeron en sus manos luego las obras de Maupassant, de Essa de Queiroz, de Dickens, de Balzac. Él describió un mundo de su época, mientras otros escritores se dedicaban a describir ese nuevo mundo, pero como una burbuja, muy linda, muy hermosa, ¿no? Él pisó la realidad. Yo encuentro que es buena la compuesta número 12, igual que él, porque el padre que hace trabajar a su hijo a tan poca edad, y lo otro es que el niño muere después y quiere hacer trabajar a su otro hijo que es más pequeño y no, como que no corre el riesgo de volver a perder a otro hijo, y eso yo lo encuentro súper malo, porque un papá que no quiere, se puede decir que no quería a su hijo porque lo lleva a su tumba. Una puerta le cerraba el camino en aquella dirección, y en el suelo, arrimado a la pared, había un bulto pequeño cuyos contornos se destacaron confusamente heridos por las luces vacilantes de las lámparas. Era un niño de 10 años, acurrucado en un hueco de la muralla. Con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, mudo e inmóvil, pareció no percibir a los obreros que transpusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la oscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban fijos obstinadamente hacia arriba, absortos tal vez en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje del desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano resplandor del día. Un niño de 8 años trabajaba en la mina, ya ayudaba a su padre. Eran los encargados de las compuertas. Ahí está su cuento, compuerta número 12. Uno de los principales cuentos. Los niños fueron importantes porque a los 13 años ellos tenían un contrato de adulto. Si lo trasladamos a la época, y nuestros niños a los 8 años trabajando, no podríamos aceptarlo, menos en las condiciones que trabajaban. También murieron niños. También, si no murieron en la mina, murieron después, a raíz de lo que respiraban. En 1898, Baldomero Lillo se instala en Santiago. En la capital, junto con ganarse un espacio en el medio literario de la época, se gana la vida, trabajando como agente de seguros y como escribiente en una notaría. Hasta que finalmente su hermano Samuel, que trabajaba en la Universidad de Chile, le consiguió un puesto como oficial segundo en la sección universitaria. Ya instalado, logra trasladar a su familia a Santiago y, a pesar de la tuberculosis crónica que lo persigue, la vida se le comienza a ordenar. Baldomero es el mayor, pero Samuel, que es el del medio, es el más famoso en esa época. Hoy día es más famoso Baldomero Lillo que Samuel,
Pero Samuel Lillo fue un típico intelectual de la época. Él llega a tener los estudios que no tuvo su hermano Baldomero, y él lo apoya mucho cuando Baldomero viene a Santiago y lo hace que entre al Ateneo, le presenta a otros escritores, como el caso de Fernando Santibán, el caso de Augusto Dalmar, una serie de escritores muy importantes en la época. En Santiago, Baldomero Lillo recién empieza a escribir los cuentos que lo hicieron famoso. Recordando lo que vio y escuchó en las minas de Lota, pudo recrear magistralmente la vida y los sufrimientos de los mineros. Yo creo que se sensibilizó, y él, una forma de estar con la mina, de estar bajo la mina trabajando, era la imaginación. Una forma de estar con ellos era mental. Él añoraba la salida de los mineros, añoraba sus cuentos, añoraba lo que le pasaba en sus vivencias para poder llevarlas al papel. En las minas de esa época tenía mucho de blanco y negro, esa es la verdad. Y esa denuncia fue muy acogida por mucha gente, Aunque tuvo siempre sus detractores que dicen, no, está exagerando, es un ataque político, pero no. En 1903, la revista católica organiza un concurso de cuentos. Lillo, con su habitual modestia y su timidez, ni pensó en presentarse a ese concurso, a pesar de que ya tenía escritos todos los cuentos que pronto formarían su famoso libro Subterra. Con el naturalismo se plantea ya la literatura como documento social. Y al plantearse de esa manera, lo que se hace es tratar de hablar de la realidad tal como es y de esa manera cambiarla, transformarla. En gran medida, el representante más importante probablemente de toda esta corriente en Chile va a ser Baldomero Lillo, y va a ser el libro Subterra. Sus compañeros de trabajo y de tertulia lo presionaron durante semanas para que presentara uno de sus cuentos que habían escuchado en las tertulias. Por fin, pocos días antes del concurso, accedió a presentar un cuento, Juan Fariña, con el seudónimo Hades. Así, pocas semanas después, expectantes, conocieron el resultado. Me llamo Juan Fariña y quiero trabajar en la mina. Los presentes se miraron y sonrieron. ¿Y de qué deseas ocuparte?, prosiguió en tono burlón el capataz. De barretero, respondió tranquilamente el ciego. Un murmullo partió del grupo de obreros que rodeaban el borde del pique, y algunas carcajadas comprimidas estallaron. Camarada, dijo el capataz contemplando la férrea musculatura del postulante. Sin duda no será fuerza lo que te haga falta, pero para ser barretero hay que tener buen ojo, y un ciego como tú no servirá para el caso. Nada veo, repuso, pero tengo buenas manos y no me asusta ningún trabajo. Quedas aceptado, dijo el capataz. Un ciego que no pide limosna y desea trabajar merece ser bien acogido. Puedes empezar cuando gustes. Los primeros barreteros era hincado, piconeando, ¿cierto? Haciendo circando el piso, y toda la extracción a base de picota nomás. Mientras que acá nosotros teníamos barretas, perforadores, todo era neumático. Era sacrificado, ese es el sudor, el auténtico minero. El cuento se publicó en la misma revista y fue el lanzamiento literario del escritor. Luego comenzó a colaborar en El Mercurio y Zigzag. Lillo es uno de los primeros intelectuales que se sitúa en un lugar intermedio entre las clases populares que no pueden hablar a mediados del siglo y las élites que hacen literatura, o los grupos eventualmente oligárquicos que son los que hacen la literatura. Lillo se sitúa entre medio y traslada no una realidad, sino que una imagen de cierta realidad a estos grupos que antes lo desconocían. Hay una función social que cumple su escritura, y yo diría que él es uno de los primeros en darse cuenta no sé si se da cuenta, pero es uno de los primeros en cumplir esa función social de la literatura, que durante el siglo XX va a ser fundamental.
Un año después publicó Subterra y pasó a ser reconocido de inmediato en el medio literario chileno. El libro fue un éxito y se agotó en 3 meses. Lo recibieron muy bien y tuvo mucho éxito, mucho éxito. Aunque algunos le comentaban que era muy duro, que era muy rudo, que no pulía. Dalmar le criticaba mucho que no pulía, que no hacía arte de su literatura. Y él contestó con una frase muy especial que dice: escribo muy apurado, no tengo tiempo de corregir. Subterra se hace muy reconocido por el tema. El tema es lo que hace que Subterra pase a tener una aparición fundamental en la cuentística chilena. Porque no era un tema conocido, no se sabía la situación de los mineros fuera del lugar en que esto ocurría, y a pesar de que había muchos periódicos que hablaban de este problema, otra cosa es llevarlo a la literatura, otra cosa es convertirlo en ficción. Eso lo multiplica, hace que lo lea mucha gente. ¡Adelante! Recuerdo que teníamos que leer muchas novelas, cuentos, y los cuentos de Baldomero Lillo en particular, a mí, primero me generaron muchísimas imágenes, ¿no? La descripción que Baldomero Lillo hace del mundo de los mineros, del mundo de los túneles subterráneos, las atmósferas de opresión por el miedo, las imágenes del niño que está en la compuerta número 12, con temor, con miedo, produjo muchas imágenes en mi cabeza. Y por otro lado, me impactaron mucho porque yo sentí que Baldomero Lillo escribía como si, lo he dicho muchas veces, como si escribiera con su propia sangre. En 1907 se publica su libro Subsole, una colección de 13 cuentos que habían sido publicados ya en la revista Zigzag, con temas marinos y campesinos, bajo el sol. La crítica no recibe bien a este libro y le reprocha a Lillo de ser descuidado. Se considera que no ha leído lo suficiente, que no escribe de una forma hermosa, que tiene muchos errores, que repite palabras, y eso es, yo diría que sobre todo el círculo de Dalmar el que le critica ese tipo de deficiencias estilísticas. Mientras su salud se deteriora progresivamente, fallecen su madre y luego su esposa en 1912. Queda a cargo de sus hijos Aurora, Eduardo, Laura y María. Su trabajo en la universidad empieza a resentirse por la enfermedad, pero ello no impide a Baldomero Lillo participar en memorables tertulias literarias en la oficina de su hermano Samuel, en las que participaban grandes personajes literarios de esa época. En Lillo hay un intento por acomodarse a ese grupo intelectual en el que está. Y eso es muy evidente en Subsole, donde hay cuentos como El Oro, como El Rato del Sol, que son que intentan acomodarse a la estética modernista, que en 1898, cuando llega Baldomero a Santiago, es muy importante. En 1917, Baldomero Lillo, cansado y sobre todo enfermo, renuncia a su cargo en la universidad por no poder cumplir los horarios que su trabajo le exigía. Otra muestra de corrección y de ética que hoy muchas veces no se conoce. ¿Tiene parientes ese muchacho? No, señor, respondió el interpelado. Solo tiene madre y 3 hermanos pequeños. El padre murió aplastado por un derrumbe cuando empezaron los trabajos del nuevo chiflón. Era un buen obrero, añadió, tratando de atenuar la falta del hijo con el mérito del padre. Bueno, vas a dar la orden inmediata para que esa mujer y sus hijos dejen ahora mismo la habitación. No quiero holgazanes aquí. Terminó con amenazadora severidad.
Su acento no admitía réplica, y el capataz, doblando una rodilla en el húmedo suelo, tomó su libreta de apuntes y un lápiz y trazó en ella, a la luz de su linterna, algunos renglones. Mientras escribía, su imaginación se trasladó al cuarto de la viuda y los huérfanos, y a pesar de que aquellos lanzamientos eran cosa frecuente y que como ejecutor de la política inapelable del amo, la sensibilidad no era el punto vulnerable de su carácter, no pudo menos que experimentar cierta desazón por esa medida que iba a causar la ruina de aquel miserable lugar. El prestigio de Baldomero Lillo ha crecido con los años. Hoy sus obras son lectura obligatoria en esta educación media chilena que él nunca llegó a completar. Cuando necesitemos algún testimonio sobre lo que es lo que es o lo que fue la vida del minero, vamos a buscarlo en Baldomero Lillo. No en los próceres políticos ni en los grandes discursos. Ahí está la realidad, en los cuentos de Subterra, algunos de Subsola. La pluma de Baldomero Lillo llegó al corazón de los niños, no solamente a la mente, y no solamente a los niños, también a los adultos. Al igual que el Cid Campeador, Baldomero Lillo sigue, después de muerto, luchando contra la injusticia, la miseria, la prepotencia y el olvido de la situación de los trabajadores.